Buenos días, bienvenidos al Portal Financiero. Como saben, hace unos días la Corte Suprema de Lima declaró inconstitucional el decreto 005 que regulaba la pesca de anchoveta dentro de las primeras millas del mar peruano. Hoy estamos para hablar de este tema con el viceministro de Pesquería, Paul Pompiu. Señor Pompiu, gracias por venir al programa. Coméntenos cuál es la posición, la reacción que ha tenido el PRODUCE respecto a esta resolución de la Corte Suprema. Buenos días. Lo primero que todo, aclarar de que en realidad estamos hablando de un numeral y dentro de un numeral un inciso del decreto 0005. Más importante, ¿no? No necesariamente, porque en realidad las normas se leen en su integridad. Existen 14 dispositivos, de los cuales uno de ellos en realidad es el que ha sido cuestionado, y también la sala de la Corte Suprema, cuyo fallo nosotros vamos a acatar, porque esos fallos tienen que ser respetados y acatados, también dice y categóricamente que es totalmente constitucional y le da la razón al Ministerio de la Producción con respecto a la fijación de las normativas y la exclusividad que tiene para hacer el ordenamiento pesquero. Ahora, pero sí es cierto también, señor Pompiu, que este inciso que ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema era el más importante por el que peleaban ustedes, ¿no? Porque ahora regresa la pesca industrial a partir de la milla 5. Yo no diría que es el más importante. Yo insisto en que en realidad cuando uno hace una norma, hace una serie de articulados. Existe dentro de ese inciso también un tema sobre la pesca artesanal y donde la zona exclusiva de la pesca artesanal que también va a ser respetado. Y lo más importante es que la finalidad del 005, de acuerdo a la Corte Suprema, es totalmente legal y constitucional. También se está mencionando que las zonas de pesca, para fijarlas en su ordenamiento, también es una función discrecional a través de la evidencia científica del Ministerio de la Producción. Ahora, ¿no cree que si se hubiera hecho esto un poco mejor, y no al caballazo como salió el 005, quizás no estaríamos en esta situación ahora con un inciso tumbado por la Corte Suprema? Me refiero a que no se realizaron los estudios pertinentes para sustentar la norma que ustedes propusieron en este decreto. Ningún caballazo. En realidad lo que nosotros tenemos claramente es que hay diferencias de opinión al respecto, pero eso no significa que nosotros tenemos que decir que las cosas no se hicieron adecuadamente. Pero si no tenían un sustento técnico. Cuando uno lee la sentencia, y eso es muy importante porque la gente está opinando sobre las noticias periodísticas, cuando uno lee la sentencia, que tiene 36 páginas y tiene 58 fundamentos para analizar un artículo, es porque los jueces se han tomado el trabajo de ver. Eso no es una cosa tan sencilla. Y justamente en varios de esos articulados se menciona la evidencia científica que existe. Lo que dice claramente también la Corte Suprema en esa sentencia es que esa evidencia científica debería estar en los considerandos y en exposición de motivos, con lo cual lo vuelve una cuestión de forma. No dice que esa acá no existe. Es más, hay muchas partes en la sentencia en donde se citan esos articulados. O sea, la Corte Suprema se tumba este inciso, lo declara ilegal por una cuestión de forma según el PRODUCE. No es solamente según el PRODUCE, tan es así que cuando usted, por eso le digo, lee la sentencia, en el artículo, me parece, 29, se dice de que justamente para ser compatible y como un modo precautorio, para que las normas puedan ser compatibles, se puede dar la dación de nuevas normas. ¿Qué estudios sustentaban este inciso del decreto 005? Básicamente lo que existen son estudios científicos que muestran todos los años de los cruceros, es más de 10, 11 años de cruceros que se hacen 2 veces al año. Hay estudios también sobre la reproducción. ¿Pero quién los hace? ¿Solo el IMARPE? No hay otros estudios. No, bueno, la IMARPE, si usted leyese un poquito más los estudios de IMARPE, se va a encontrar que IMARPE se cita a sí mismo como que también cita a otros científicos. Estos son entes científicos que lo que hacen son estudios que muestran técnicamente qué es lo que está pasando y cómo está cambiando. Por ejemplo, ¿Por qué se ha tumbado la Corte Suprema este inciso? Como le repito, son cuestiones de forma que van a ser subsanadas, porque lo que también nos exige la Corte Suprema y que nosotros tenemos que hacer es compatibilizar el ordenamiento pesquero con las normativas existentes. Hoy en día, independientemente de ese artículo, están vigentes todas las normas de supervisión y control, están vigentes todas las normas que tienen que ver con otros ordenamientos, las vedas, el funcionamiento del Ministerio de la Producción
en sus roles de fiscalización y control. Se están aplicando justamente esos roles de control, porque la Sociedad Nacional de Pesquería dice que hasta ahora produce, no aplica controles a la pesca bajo el decreto 005. Fíjese usted que los sistemas sistema de control y vigilancia en un 92-94% pertenecen a la pesquería industrial. Estos han sido altamente supervisados y no solamente se ha hasta más que triplicado, cuatriplicado la supervisión de esa flota. Esa flota, por ejemplo, la flota industrial, en donde ocurren muchos de los problemas sobre la pesca negra, los problemas de balanza, tienen el 92 o 93% de la capacidad de bodega total de la industria. Entonces, si uno comienza a ver en dónde debería estar la supervisión, nosotros lo hemos hecho a todos los niveles, desde la pesca artesanal, la pesca de menor escala y también la industrial. Lo que es cierto es que nosotros no debemos regresar al pasado. En el pasado han habido muchas normativas que efectivamente no han tenido ese carácter de integralidad, pero hay que hacerlo, ¿no? El fin del 005, del decreto, era que el pescado llegue a la mesa de todos los peruanos. ¿Está llegando a la mesa de todos los peruanos? Me refiero a, están bajando los precios de los pescados porque cada vez está más caro, por ejemplo. ¿Qué está haciendo Produce en ese sentido? ¿Hay un estudio que demuestre que los precios están bajando? Produce no controla los precios del mercado. Yo no digo que los controle, hay algún estudio, pero sí supervisa, ¿no? De alguna manera ustedes han visto que los precios están bajando. Sí, el tema de los precios no es noticia, nosotros mismos lo pusimos. Nosotros mismos dijimos de que hay una tendencia de los precios en los últimos 4 años a aumentar. Es más, se han aumentado en más de 4 veces quizás lo que es el índice de precios al consumidor. Nosotros lo pusimos y pusimos justamente de que uno de los problemas que había para que los precios sigan subiendo es que no hay una adecuada explotación racional de los recursos pesqueros. Pero en estos 6 meses, por ejemplo, porque el decreto ya tiene una vigencia mayor a los 6 meses, claro, pero ¿ha bajado en algo? Hay algunos precios que han bajado y otros que han subido, ¿no? Es que eso es por acuerdo a la temporada. Cuando hay mucho jurel, baja el precio del jurel. Cuando hay bonito, baja el precio del bonito. Cuando hay merluza, baja el precio de la merluza. Cuando no hay, sube. Lo que sí es importante recordar en el tema de los precios es que nosotros hacemos las medidas de ordenamiento y uno de los primeros resultados que tenemos, y por eso es que funciona el ordenamiento, es en la anchoveta. Porque la anchoveta tiene más o menos 1 año en su periodo de vida para poder crecer y reproducirse. Entonces, en 1 año nosotros ya podemos ver los resultados. Y los primeros resultados del ordenamiento con respecto a la biomasa es que esta ha crecido en 44% del 2012 al 2013. Eso no es un número cualquiera. Es en realidad recuperar la biomasa, porque como nosotros la recibimos en crisis. Una pesquería en crisis significaba tener 0% de contribución en el extremo al PBI. Y eso es bastante, ¿no? Entonces nosotros dimos unas medidas muy precautorias, dimos una cuota social y de ahí se han venido dando todas las medidas de ordenamiento, que significa el control de los juveniles, medidas para ir mejorando el tema de las balanzas, las supervisiones. Hemos hecho ahora último, por ejemplo, supervisiones en las pampas de secado que son totalmente ilegales. Hay todo un tema, la informalidad no está asociada a un decreto. Esta informalidad y legalidad, ustedes mismos, la prensa y la gente lo conoce, viene desde mucho antes, no viene por un decreto. Y justamente el decreto lo que trata de hacer es ordenar. Hay que seguir con el ordenamiento porque el Perú lo merece. El Perú merece que los pescados efectivamente lleguen a las mesas populares. No llegan, pues ese es el problema. Claro, pero un pescado no lo podemos hacer crecer en 6 meses. Existen especies que necesitan 2 a 3 años para recuperarse. Venimos con 30 años en donde eso va en caída. Y eso es lo que hay que recuperar claramente. Perfecto, señor Pompeu. Muchas gracias por haber venido al programa y ojalá que siga este reordenamiento. ¿Y qué va a hacer ahora el Produce después de esta corte, después de esto que ha dicho la Corte Suprema? Fíjese, la parte jurídica la tiene el Ministerio de Justicia porque es el que defiende nuestros casos. Existen diferentes acciones de amparo. En algunas medidas nosotros ganamos, en otras no. Pero lo que hay que hacer es hacer compatible todo el marco legislativo. Y para eso estamos esperando, digamos, nuestra participación a través del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Desde mañana vamos a estar en vivo y en directo desde la calle. Hasta mañana.